Hola, molt bona tarda, benvinguts tots a Radiòlegs de Catalunya. Comencem aquest nou any una altra vegada amb els avenços en diagnòstics de radiologia, webinars que porta el vocal de la nostra societat, el Salva Pedraza, que com sabeu ja portem la tercera fase de webinars, tots amb molt èxit. Espero que aquest tema també us agradi molt a tots i que després feu totes les preguntes pertinents. Crec que és un tema molt important i vull que tots els radiòlegs us poseu les piles perquè els dos ponents són un exemple de renovació del que és el radiòleg, també, que podem no només diagnosticar, sinó que fer terapeuta activa. Res més, passo la paraula al doctor Pedraza. Moltes gràcies al doctor Maikes per moderar, al doctor Salazar i al doctor Rodrigo Alcántara per estar aquesta tarda amb nosaltres. Moltes gràcies, Teresa. Bona tarda a tots. És un plaer. Parlo en castellà perquè tenim companys d'altres centres fuera de Cataluña. Perdoneu. Bienvenidos a todos. Es un placer empezar hoy con el segundo webinar de la tercera temporada de Radiólogos de Cataluña sobre intervencionismo a nivel de mama. Solo, por favor, dejarme que haga dos recuerdos. Primero, este webinar forma parte de toda una serie de webinars desde la Sociedad Catalana de Radiología. El siguiente lo haremos el 4 de febrero, será sobre elastografía fuera del abdomen. El cuarto, lo haremos también al final de febrero sobre intervencionismo osteomuscular con el doctor Ricard Pérez. El quinto lo haremos sobre avances a nivel de enfermedad pulmonar relacionada con el tabaquismo con el doctor Pineda. El sexto lo haremos en abril relacionado con el registro y gestión de dosis moderado por la doctora Oleaga. El séptimo será moderado por el doctor Alejandro Tomaselo al final de mayo sobre el tratamiento endovascular del ictus. Y después nos quedaría el doctor Leandro Fernández, que nos hablará sobre las reacciones renales adversas y la nefroprotección en los estudios con contraste. Y los dos últimos serían de la doctora Maristán sobre humanización en radiología al final de mayo y el doctor Donoso al final de junio sobre inteligencia artificial. Por un lado, por lo tanto, les animo a que participen en todos el resto de webinars. Y el segundo punto es, por favor, pedirles que ustedes para entrar en este webinar han visto una encuesta. Entonces, es muy útil para la organización, para la Junta de Radiólogos, contar con sus opiniones. Por lo tanto, les animo, por favor, a que valoren este webinar y expresen ideas o sugerencias para nuevas acciones formativas. Sin más, muchas gracias por estar aquí y paso la palabra al doctor Maikes. José, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeñita presentación y comparto pantalla. A ver si... Vale, perfecto. ¿Veis la pantalla, por favor? Sí, ¿no? Se ve muy bien, gracias. Muy bien, pues nada, en primer lugar presentarme, como ya he dicho, me llamo José María Maikes y actualmente realizo labores de jefe de servicio en el Hospital del Mar. En primer lugar, quisiera agradecer a Radiòlegs de Cataluña y en especial al doctor Pedraza la amable invitación a participar en estas webinars sobre actualización en temas radiológicos que tan buena aceptación y utilidad están demostrando. Y luego agradecerles a todas ustedes, por supuesto, participar en esta reunión en un tiempo donde un trabajo ahí muy intenso, estamos en la tercera ola, además repleto de reuniones y videoconferencias. Muchas gracias. Dentro de la dinámica, ahora haremos las dos presentaciones de unos 20 minutos de cada uno de nuestros ponentes y al final dejaremos un tiempo similar para hacer preguntas, que por favor las preguntas las hacéis a través del chat y ya me encargaré yo de transmitirla. ¿De acuerdo? Voy a pasar. La exploración radiológica de la mama ha recibido un notable impulso en los últimos 10 años de la mano de las innovaciones tecnológicas y del entusiasmo y del protagonismo creciente de los radiólogos en esta área de la especialidad. Su gran desarrollo ha acompañado los avances en las técnicas anatomopatológicas de diagnóstico y los cambios en las estrategias de tratamiento, con resultados extraordinarios tanto en curación como en satisfacción de las pacientes. Hasta el siglo pasado, el estudio radiológico de la mama parecía anclado en unos pocos procedimientos: la mamografía, la ecografía, la estereotaxia, la PAF y la corebiopsia, los marcajes prequirúrgicos y la incipiente resonancia magnética. El principal avance en los últimos años fue la mamografía digital. Pero el estudio anatomopatológico prequirúrgico seguía limitado a la citología o a las corebiopsias por Trucut, que los patólogos trataban de rentabilizar al máximo.
todo, muchos pacientes tenían que acabar pasando por el quirófano sin un diagnóstico cierto de malignidad y sin un plan de tratamiento definitivo que no excluía la posibilidad de nuevas intervenciones. En los últimos años, ya de este siglo, se han incorporado nuevas técnicas y procedimientos, la extensión en el uso de la resonancia magnética, la ecografía automática de mama o ABUS, el estudio preoperatorio del ganglio centinela, la mamografía por tomosíntesis, la biopsia por vacío y la mamografía por contraste. La tomosíntesis nos ha permitido aclarar el bosque de la mama densa y afinar la precisión de la estereotaxia sin penalizar sensiblemente en el tiempo de las exploraciones ni en las dosis de radiación cuando la indicación es ciertamente adecuada. La biopsia por vacío nos ha permitido obtener muestras ya grandes de tejido con las que satisfacer a los patólogos, siempre muy exigentes, y obtener diagnósticos de precisión, evitando procedimientos más cruentos e incluso las biopsias quirúrgicas. La mamografía con contraste, muchísimo más reciente, es una posible alternativa a la resonancia en el rastreo de lesiones nuevas y lesiones adicionales, y además ya nos está permitiendo hacer valoraciones precisas de lesiones sospechosas en un acto único, con el ahorro en tiempo, recursos y sobre todo padecimientos para las pacientes. En esta carrera de progresos tenemos la suerte de contar hoy con dos ejemplos de éxito que van un paso por delante de todos estos avances. Por un lado, con el doctor Juan Pablo Salazar, radiólogo de la sección de mama del Hospital Universitario Valle d'Hebron, que está extendiendo las aplicaciones de la biopsia por vacío a la exéresis completa de lesiones benignas, pero que son molestas para la paciente, y hoy nos hablará de su amplia experiencia. Y por otro lado tenemos al doctor Rodrigo Alcántara, responsable de la sección de mama del Hospital del Mar, que está siendo de los primeros profesionales en el mundo en utilizar la mamografía con contraste para guiar la biopsia de lesiones que hasta ahora solo podíamos identificar por resonancia magnética o en definir la mejor diana para lograr una mayor rentabilidad diagnóstica de la biopsia. Estoy seguro de que sus presentaciones os dejarán sorprendidos y muy satisfechos y sin más preámbulo paso ya la palabra al doctor Juan Pablo Salazar. Quito mi presentación. Juan Pablo, tienes el micro apagado. Hola. Comparto la presentación, un momento. Ahora. Bien, bueno, gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para compartir, bueno, nuestra experiencia. El tema es la utilización de la biopsia con aguja con vacío en el manejo de lesiones mamarias, en este caso lesiones benignas. A grandes rasgos, el sistema de biopsia con vacío es una aguja que tiene una capacidad de succión y corte que permite recolectar muestras de tejido sin tener que retirar la aguja. Estas muestras las recolecta en una cesta de tal manera que no tengamos que retirar la aguja una y otra vez como sucede con la BAG. Aquí podemos ver un ejemplo de los diferentes calibres y las diferentes tomas de muestras que podemos tener con este tipo de aguja. Los calibres van desde el 7G hasta el 12G. Este 14G sería el cilindro tradicional que obtenemos con una biopsia con aguja gruesa, y estos son los dos del 10G y 7G, que son agujas con vacío. Como podéis imaginar, podemos tener mayor representación de la lesión y por lo tanto disminuimos la posibilidad de una infraestimación o de falsos negativos. La aguja tiene un sistema de corte muy agudo y tiene una cámara de muestreo en la cual el tejido entra por medio de succión y después una cánula hueca hace el corte rotacional. Se hace una extracción de este tejido dentro de la ventana de aproximadamente 19-20 milímetros y después se recolecta mediante succión. Digamos, ese sería el mecanismo por el cual funciona la aguja. Es importante conocer el mecanismo de la aguja para después poder entender cómo lo puedes utilizar con las diferentes lesiones. La biopsia con vacío se puede utilizar por las diferentes técnicas diagnósticas, por estereotaxia, la podemos utilizar por resonancia magnética y también por ecografía. Las indicaciones de la biopsia con vacío las organizo en 3 grupos. Uno sería una indicación diagnóstica, que es el que nosotros utilizamos cuando tenemos una lesión sospechosa, BIRADS 4 o BIRADS 5, y se puede utilizar por las diferentes técnicas de imagen.
Otro grupo o otra indicación sería la indicación terapéutica. Está principalmente reservada para la parte de utilización con guía ecográfica, no exclusivamente, pero necesariamente estas son en lesiones en que tenemos una anatomía previa benigna, que nos confirma que no hay malignidad. Pero existe otro grupo que me gusta mencionar y es una opción, una indicación diagnóstico-terapéutica. Son aquellas lesiones en las cuales tenemos necesidad de ampliar el diagnóstico porque no tenemos confirmación, pero que tenemos la capacidad también de hacer una resección durante el mismo acto diagnóstico. Es, por ejemplo, en el caso de las lesiones con anatomía patológica de E3 o significado patológico incierto, que es un campo creciente en este momento. Me voy a centrar principalmente en la parte de tratamiento y diagnóstico terapéutica y diagnóstico terapéutica. Este es el esquema básico del protocolo que nosotros seguimos para la utilización de la resección percutánea con guía ecográfica. Previamente hemos hablado con la paciente, le hemos explicado, hemos preguntado si toma algún medicamento, hemos confirmado el resultado de patología y una vez tenemos todo esto confirmado, la citamos de forma programada. Hacemos una localización ecográfica en la paciente en posición en decúbito supino con el brazo ipsilat de la mama afecta detrás de la cabeza y colocamos el transductor en el sentido del paralelo al eje mayor de la lesión. Aquí podemos ver que después hacemos una infiltración con anestesia, que a diferencia de la biopsia normal, hacemos una infiltración un poco más retirada del transductor, de tal manera que al colocar la aguja con vacío, al ser de mayor tamaño y la tenemos que poner en una posición más horizontal, al estar un poco más retirados del transductor, nos va a facilitar posicionar la aguja. Una vez la tenemos localizada, obtenemos los diferentes cilindros hasta que tenemos una resección completa. Cuando finalizamos el procedimiento, que ya no tenemos más lesión, retiramos la aguja y hacemos una compresión. Esta compresión local es importante y puede ser realizada durante unos 5 minutos, ya sea por el personal médico o por el personal técnico. Después de esto, aquí podemos ver el ejemplo de la herida que queda después de la utilización de la aguja con vacío. Es una herida muy pequeña de 3-4 milímetros y cuando ya no tenemos más sangrado, pues colocamos unos Steri-Strips y hacemos un vendaje compresivo para que la paciente pueda salir de forma ambulatoria. En nuestro centro nosotros hacemos un control evolutivo a las 24 horas, en el cual retiramos todas las gasas, vendajes, los Steri-Strips y miramos cómo está la paciente. En general, esta es una alternativa terapéutica aprobada por la FDA para resección de lesiones benignas. Es una alternativa que se puede utilizar con diferentes métodos, los más conocidos en nuestro medio son el mamotomo y el ENCOR, y desde hace mucho tiempo se tienen resultados de efectividad y de seguridad. Lo que pasa es que son muy diversos. Este es un ejemplo, tenemos una lesión ovalada circunscrita, es un típico fibroadenoma, en el cual nosotros ponemos esta aguja, que es esta imagen hiperecogénica lineal, y la cámara de muestra que habíamos hablado, que era aproximadamente 2 centímetros, la colocamos por debajo de la lesión, y es cuando empezamos a hacer la resección, los múltiples cortes hasta la resección completa. Podemos utilizar podemos mirarlo de forma transversal para ver si estamos más medializados o lateralizados, y en este caso seguimos haciendo resecciones y aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña lesión residual, que es lo que al final del procedimiento cuesta más. Una vez terminado, vemos la aguja, ya no vemos más lesiones residuales y vemos un artefacto creado por el vacío que ya nos dificulta más su visualización y damos por terminado el procedimiento. Diferentes autores hicieron un metaanálisis en el cual incluyeron aproximadamente unos 5.000 pacientes de diferentes tipos de estudios y han concluido que esta alternativa es tan efectiva y segura comparable con la cirugía. No existen diferencias estadísticamente significativas en probabilidad o porcentaje de lesiones residuales o de hematomas, y existe diferencia estadísticamente significativa con menor diámetro de la incisión, menor sangrado, menor cicatriz, menor infección y menor deformación mamaria. Por lo tanto, es ampliamente conocida. Este es un ejemplo. Tenemos una paciente con un nódulo, un fibroadenoma palpable,
realizamos una exéresis percutánea, a las 24 horas tenemos un pequeño hematoma, la paciente ha ido bien, y después hacemos un control, que en este caso es un control a 12 meses. Nosotros hacemos controles a los 6 meses, pero tenemos una mamografía y una ecografía a los 12 meses en el cual muestra una correcta resección de la lesión, la paciente está completamente satisfecha y pues es un procedimiento satisfactorio y hemos evitado una cirugía. ¿Cuáles son nuestros datos? Importante decir cuál es nuestra experiencia. En el Hospital Vallebrón hicimos una valoración de nuestra experiencia durante los años 2012 a 2016 y valoramos efectividad y seguridad. La efectividad la definimos como la resección completa de la lesión sin ningún tipo de lesión residual por ecografía. Al final de todos los procedimientos alcanzamos un 91% de resección completa de todos los procedimientos que empezamos. Si nosotros comparamos esto a los 6 meses, es aproximadamente un 72% de los procedimientos alcanzamos resección completa. Parece poco, pero también hay que tener en cuenta que estamos valorando lesiones de todos los tamaños, incluso lesiones hasta de 4 centímetros, que es muy difícil tener una resección completa sin ningún tipo de lesión residual. Cuando nosotros vemos limitamos o discriminamos por un tamaño mucho menor, lesiones menores de 15 milímetros, alcanzamos un 88% de resección completa a los 6 meses y un 87% de pacientes completamente asintomáticas. Un buen resultado de efectividad en nuestro caso. En cuanto a seguridad, complicaciones en menos del 5%. ¿Qué se puede presentar? Síntomas vasovagales, sangrados durante el procedimiento o lesiones cutáneas que obligan a suspender la intervención en ese momento. Nuestras pacientes, hicimos una escala de 1 a 10, les preguntamos el dolor durante el procedimiento y el 91% de nuestras pacientes referían un dolor leve. Y hematoma clínicamente significativo, que es un hematoma palpable mayor de 3 centímetros en aproximadamente el 8% de las pacientes. Entonces, tenemos evidencia de que nuestro procedimiento es efectivo y nuestro procedimiento es seguro y que no tenemos mayores complicaciones. Pero creo que es importante y nos dimos cuenta que es importante saber seleccionar el tipo de lesión y el tipo de paciente. No podemos ofrecer una efectividad igual en lesiones de mayor tamaño que en lesiones de menor tamaño. Por ejemplo, si nosotros miramos las lesiones de mayor tamaño, que son de más de 25 milímetros, nuestra efectividad a los 6 meses cae al 43%. Entonces, no podemos ofrecer falsas expectativas. También tenemos que ser conscientes y decirle a la paciente, una lesión de más de 25 milímetros, la probabilidad de que nos quede algún tipo de lesión residual, pequeños nódulos de 4, 5 milímetros residuales, es alta y puede llegar a ser más del 43%. Sin embargo, si a la paciente se le está ofreciendo es una disminución de la palpación, mejoría del dolor o mejor resultado estético, la paciente está más tranquila, menos ansiosa, de pronto son también otro tipo de beneficios que puede tener la paciente independientemente de pequeñas lesiones residuales. Es decir, podemos tener una paciente, el 70% de nuestras pacientes asintomáticas aún con pequeñas lesiones residuales y sería un resultado satisfactorio para la paciente. Pero si nosotros miramos lesiones pequeñas, por ejemplo, de menores de 15 milímetros, lo que mencionamos previamente, hasta un 94, 95% de las lesiones las resecamos desde el primer momento y a los 6 meses casi el 87, 88% no tienen ningún tipo de lesión residual. Por lo tanto, hay que saber escoger cuál tipo de lesión y no ofrecer falsas expectativas. Pero muchas veces el beneficio también puede ser mejoría de los síntomas. Esta es la misma paciente, es un ejemplo de resultado cosmético. Esta paciente en su pecho derecho había tenido una resección de un fibroadenoma mediante cirugía. Aquí tenemos la cicatriz. Y este es el pecho izquierdo en el cual ella tiene una pequeña cicatriz del procedimiento con resección percutánea. Desde luego la paciente con múltiples fibroadenomas prefiere este tipo de intervención a pasar nuevamente por quirófano. Es importante saber qué piensan nuestras pacientes, si lo estamos haciendo bien, si ellas preferirían hacer este procedimiento o no. Nosotros preguntamos, hicimos una encuesta de satisfacción en pacientes que hayan tenido un año después de realizar la exéresis percutánea, pacientes realizadas tanto en el Hospital Vallebrón como en el ambulatorio Paré Claret, y les preguntamos cómo había sido la intervención. El 73% consideraba que no tenía ningún tipo de cicatriz y
hasta el 93% de las pacientes consideraba un resultado satisfactorio del procedimiento, un resultado estético satisfactorio. Si les preguntamos si volvería a recomendar a otra persona que tuviera un nódulo mamario, recomendaría esta técnica, el 96, 96, casi 97% de nuestras pacientes recomendarían este tipo de alternativa. Y si esta paciente tuviera que volver a repetirse por otra nueva lesión, hasta el 93% preferiría la vía percutánea antes que la vía quirúrgica. Esto es una encuesta de 145 mujeres que representaba más o menos el 50.3% de todos los procedimientos que habíamos realizado. En general, nuestras pacientes consideran excelente o bueno su opinión acerca de la exéresis percutánea en un 93%, que creo que es importante a la hora de mostrarle el tipo de alternativa terapéutica a otros médicos, como por ejemplo los cirujanos. Esta es una parte de nuestro trabajo, es una parte de mi tesis doctoral, en la cual nosotros valoramos las curvas de aprendizaje para lograr una resección completa o una efectividad en más del 80% de los casos, cuando referimos una efectividad aceptable, o cuando poder detectar una efectividad no aceptable, es decir, que menos del 60% de los casos que nosotros hagamos tengan resección completa. En general, a grandes rasgos, estimamos que se requieren más o menos unas 12 intervenciones para poder demostrar que una persona ha desarrollado unas habilidades suficientes como para poder demostrar que tiene una efectividad aceptable. Lo importante de esto es crear una forma de hacer un seguimiento, mirar cuáles son los resultados de cada persona y poder corregir los errores tempranamente antes de que se sigan haciendo procedimientos incompletos. Si alguno está interesado, pues está publicado y está gratis. Este es un adelanto, son datos preliminares. Todo lo que les he mostrado es contexto hospitalario, tercer nivel. Pero claro, el contexto hospitalario de tercer nivel es un contexto más oncológico, son un contexto en que tanto los equipos como el personal, como el tiempo debería ser dedicado más a una atención de paciente oncológica. El contexto ambulatorio es un buen contexto para el manejo de pacientes con lesiones benignas. Por lo tanto, queríamos comparar si los resultados tanto en un contexto de atención ambulatoria o un contexto en una atención hospitalaria son similares o si hay diferencias de efectividad. A grandes rasgos, las lesiones tratadas en el ambulatorio paracaeral, que fueron 74 lesiones, y en el Hospital Vall d'Hebron 214, tuvieron un tamaño similar, no hay diferencias estadísticamente significativas, más o menos se hacen el mismo número de muestras. Hay una gran diferencia en tiempo. En el ambulatorio se estaba utilizando mayor tiempo que en el hospital, pero no hay una diferencia en resección completa. Al final de la intervención no hay diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco a los 6 meses. Hay una menor proporción en el ambulatorio, pero no es estadísticamente significativa. En conclusión, el manejo en el contexto ambulatorio de las lesiones benignas mediante resección percutánea podría ser una alternativa, disminuyendo la necesidad de atención en un contexto hospitalario y de pronto orientando mejor los recursos hospitalarios hacia una atención oncológica. Bueno, pero bueno, ¿qué más? Esto es en cuanto a fibroadenomas. ¿Qué otras cosas podemos hablar? ¿Qué otras cosas podemos aprender? Vamos a ir un poco más allá y para ello quería comentar algunos casos. Este es, por ejemplo, un fibroadenoma, pero tenemos fibroadenomas complejos. Una paciente de 36 años con una lesión de 25 milímetros y tenemos una lesión fibroepitelial, pero con carcinoma lobulillar in situ. Entonces ya no es un fibroadenoma normal, como lo podríamos decir, sino tiene algo más, tiene mayor riesgo. Entonces, la paciente tenía una lesión palpable, dolorosa, y se planteó la opción quirúrgica, que eran focos aislados. Como veis aquí, tenía el Doppler, entonces este es un mensaje. El Doppler es útil para valorar posibles riesgos de lesiones vasculares y que nos haga mayor hematoma. En este caso se hizo una hidrodisección para separar la lesión vascular, la estructura vascular y facilitar la resección. Como podéis ver acá, se hizo una resección percutánea con vacío
Aquí tenemos un control de hematoma a las 24 horas, que era un poco más mayor porque tenía muchas estructuras vasculares, y el resultado de la patología es un fibroadenoma con carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar in situ. Entonces, un concepto, podemos tener un resultado de patología benigna, pero aún así vamos a tener resultados finales que nos pueden dar sorpresas. En este caso tenemos un fibroadenoma y nos salió un carcinoma ductal in situ. Es un problema. Precisamente preveyendo que podríamos tener esta situación, habíamos dejado un clip de marcaje en el sitio de post-biopsia. Por lo tanto, lo que se hizo fue revalorar la paciente, tenía un pequeño hematoma residual, tenía el clip de marcaje y se hizo una ampliación de márgenes quirúrgicas, se hizo una tumorectomía con ampliación de márgenes. Y el resultado de patología son cambios morfológicos sin evidencia de celularidad neoplásica residual. Es decir, lo habíamos resecado completamente, no hay lesiones adicionales y estuvo todo bien. Pero otro dato importante, se necesita tener un equipo multidisciplinar, tener un cirujano de referencia, que esto no lo puede manejar un radiólogo exclusivamente. Tienes que tener un buen contacto con el patólogo, tienes que tener un buen contacto con el cirujano, y de esa manera se puede dar un tratamiento multidisciplinar. Un ejemplo, lesiones papilares. Es común que tengamos, que hayáis escuchado sobre papilomas, pero bueno, hay papilomas que pueden ser un reto. En este caso, es una paciente que tiene un nódulo palpable asociado a telorragia y es de mayor tamaño y está muy cerca a la piel y al pezón. Entonces, se podría plantear que no es candidato para una resección percutánea. Pero bueno, existen técnicas que se pueden ayudar a que esto se pueda realizar, como en el caso de la protección cutánea con aguja espinal. Entonces, tenemos una aguja espinal, lo que hacemos es pasarla por debajo de la piel, evitando que se succione con la aguja de vacío y de esta manera facilitando la resección de la lesión. Mediante la hidrodisección y mediante la protección con aguja, evitamos la lesión cutánea en esta paciente y retiramos toda la lesión papilar. Aquí podemos ver la herida de la biopsia con vacío y la herida de la utilización con aguja. Es normal que haya una retracción de la piel inicialmente. Esto es normal. En muchas ocasiones puede llamar la atención, pero esto después de unas semanas la paciente recupera. También es cierto que pueden quedar pequeñas retracciones y que entre más tejidos saquemos, pues pueden quedar retracciones residuales. En este caso es un papiloma intraductal sin invasión neoplásica y sin atipia. Aquí he marcado, este es el curso clínico del médico, en el cual dice piel y complejo areola pezón sin lesiones, no se palpan nódulos y plan alta. Hemos evitado una cirugía y la paciente está bien. Este es otro papiloma, también es una paciente mayor, una lesión solidoquística, periférica, que tiene una punción con atipia citológica. Entonces no es el papiloma usual, sino es una lesión papilar con atipias en una PAF, no es en una BAG. Por el contexto de la paciente, se había realizado una resonancia en la cual podemos ver aquí en un T2 la imagen solidoquística con una pequeña captación. Se hace una resección percutánea, se deja clip por el antecedente que tenía atipias. Y aquí tenemos el resultado. El resultado final es un papiloma intraductal sin atipias y a los 6 meses, en la resonancia de control, a los 6 meses, vemos que no hay lesiones residuales. Esta imagen es la imagen en un T2 del clip post-marcaje que nosotros colocamos en la resección percutánea. Bueno, este sería otro caso, pequeños fibroadenoma. No tienen que ser los papilomas grandes pegados a piel, sino pequeñas lesiones de pronto espiculadas que pueden ser papilomas, que pueden llevar alguna duda. Siempre se pueden realizar y la recomendación sería dejar clips de marcaje en este caso, en estas lesiones. Otros ejemplos, lesiones esclerosante complejas o cicatrices radiales. Una paciente que en biopsias externas tiene 2 biopsias, una con hiperplasia ductal atípica y otra con una lesión esclerosante compleja, queda la duda de qué es lo que tiene la paciente. Entonces la propuesta es ampliar con una biopsia con vacío. La biopsia con vacío se realiza y, como hemos dicho previamente, se deja un clip de marcaje. Realizamos una resección amplia con colocación del clip. Este sería un procedimiento diagnóstico terapéutico. Al final tenemos un resultado de patología de lesión esclerosante compleja y le podemos hacer un seguimiento a la paciente.
con un buen resultado cosmético. Esta sería la cicatriz que presentaba la paciente. Carcinoma lobulillares in situ es otro de los diagnósticos frecuentes ahora y que muchas veces puede condicionar no saber qué hacer, si una cirugía o disculpa. Esta paciente venía con una remitida de otro centro, tenía 3 lesiones, 2 de ellas que se habían biopsiado. Una era lesión fibroepitelial compleja con adenosis y otra una lesión fibroepitelial con carcinoma lobulillar in situ. A la paciente le habían planteado una tumorectomía con arpones, pero podemos entender que la tumorectomía de esta paciente era una tumorectomía muy amplia y probablemente el resultado no iba a ser el más adecuado. Por lo tanto, se solicitó una segunda valoración. Tenía estas lesiones y múltiples quistes. Lo que se planteó fue confirmar el diagnóstico haciendo una segunda valoración. Se hace la valoración por parte de patología y confirma que hay un carcinoma lobulillar in situ con extensa adenosis. Se realiza la resección de ambas lesiones y nosotros confirmamos que es adenosis y carcinoma lobulillar sin ningún tipo de atipia asociada ni malignidad. Esta paciente hemos dejado 2 clips, este sería el control al año, en el cual vemos que no hay lesiones asociadas. Esto correspondía a dos quistes simples. Y cuando comparamos con la resonancia, esta sería la resonancia inicial, esta sería la resonancia 12 meses después de la intervención, podemos ver que no hay lesiones residuales. Este era un pequeño ganglio intramamario que tenía previamente. Y la paciente hemos realizado un procedimiento, hemos sometido una tumorectomía y sigue en seguimiento. Otros ejemplos, cicatrices radiales. Siempre podéis ver que utilizamos los clips. Estamos valorando con resonancia magnética para tratar de determinar la localización del clip, la extensión de la lesión, si hay otros tipos de lesiones adicionales. Por lo tanto, en este caso, en estas lesiones, recomendamos mucho la valoración de una resonancia previa a la resección percutánea. En este caso, hacemos la resección percutánea de la lesión, del clip que se había puesto inicialmente para comprobar que estamos haciendo resección del sitio que es correctamente previamente marcado y colocamos un nuevo clip para realizar seguimiento. Este sería el seguimiento, la resonancia inicial en diciembre del 2019 y esta de julio del 2020. Vemos el clip inicial y el clip que hemos puesto posteriormente y vemos una adecuada resección de la lesión, no hay lesiones adicionales, confirmamos que es una cicatriz radial y seguimos seguimiento. Otro ejemplo pueden ser drenajes. En algunas ocasiones, para ser terapéutico, no necesitamos quitar toda la lesión. Muchas veces puede ser alivio de los síntomas. Esta es una paciente que tenía un papiloma, una paciente mayor, que por sus condiciones físicas no era candidata a cirugía y se había dejado, pero esta lesión cada vez era más grande. En algún momento alguien le hace una punción y sale una lesión papilar atípica que puede tener carcinoma in situ. Por lo tanto, los oncólogos nos están presionando que si eso no es un in situ, que si necesita una hormona, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces podemos aliviar el síntoma de la paciente y aparte de eso podemos confirmar el diagnóstico. Este es un ejemplo. La paciente tiene una lesión completamente sintomática que le ocasiona una inconformidad y mediante la aguja de vacío lo que hacemos es retirar al máximo de la lesión. No lo retiramos completo porque no es posible, pero le ofrecemos un beneficio dado que ella no puede ser llevada a cirugía. En este caso vemos el control post-VAP que ha mejorado y a las 24 horas un cambio bastante importante y la paciente muy agradecida. Bueno, podríamos hablar más sobre lesiones B3 y los animo simplemente a tener en cuenta que hay que conocer cuál es el porcentaje de malignidad que podría tener cada una de estas lesiones a la hora de entrar a hacer la intervención. A la hora de plantear un procedimiento, ¿cuál sería la probabilidad de que yo tengo de que encuentre algún grado de malignidad? Lógicamente, las lesiones papilares con atipia es muy alto, de hasta 32%. Los carcinomas lobulillares in situ puede ser hasta de un 22% de malignidad en este tipo de lesiones. Pero por ejemplo en una atipia de epitelio plano del 11% o un papiloma sin atipia del 7%. Esto te puede ayudar para saber cómo manejarlo y si se necesitan, cómo afrontar este tipo de pacientes.
Existe el segundo consenso internacional en manejo de lesiones B3, que lo recomiendo para que lo valoréis, y como solamente mostrar que parte del diagnóstico que se proponen es con aguja con vacío. En conclusión, la biopsia con vacío es un procedimiento intervencionista que se puede hacer de forma diagnóstica, terapéutica o diagnóstico-terapéutica. Es un procedimiento efectivo, seguro y con gran aceptación por parte de la paciente, y se requiere una adecuada selección de cada caso, conocer la paciente, conocer la patología y un manejo multidisciplinar y entrenamiento para obtener unos buenos resultados. Muchas gracias y bueno, solamente ánimo para seguir adelante. Bueno, empiezo con mi participación. Buenas tardes. Inicialmente me gustaría dar las gracias por la oportunidad de hacer parte de esta jornada de actualización de Radiólogos de Cataluña. Nosotros en el Hospital del Mar tuvimos el privilegio en el pasado de ser de los primeros centros en Cataluña en disponer de la mamografía con contraste diagnóstica. Y desde hace un año somos uno de los 3 centros a nivel mundial que evalúa la mamografía con contraste como guía para el intervencionismo mamario. Pues aprovecharé entonces esta ocasión para compartir con vosotros nuestra experiencia. En los próximos minutos haré un breve repaso del intervencionismo en imagen mamaria. Revisaré algunos datos sobre las lesiones visibles únicamente por resonancia en literatura anglosajona, conocidas como MRI-only lesions, y el valor, obviamente, de la ecografía de second look. No podríamos dejar de hacer algunos apuntes sobre el concepto de técnicas funcionales de imagen mamaria y lo que serían las lesiones visibles únicamente por imágenes recombinadas en el caso de la mamografía con contraste. Por último, revisaremos la experiencia inicial del Hospital del Mar con la biopsia con contraste, algunas reflexiones, consejos, trucos y un resumen con algunos puntos destacables de la presentación. Para quien no lo conoce, este es el hospital donde trabajo, el Hospital del Mar, y esta es nuestra actividad anual aproximada. Datos de 2019, nosotros realizamos alrededor de 500 mamografías con contraste o CSM. Como podéis ver aquí, nosotros vamos con un claro descenso del uso de biopsia por resonancia magnética. En 2020 prácticamente no lo hicimos y ya estamos aquí con la biopsia con contraste en ascenso. La alta precisión alcanzada con el diagnóstico histológico percutáneo nos ha llevado a una progresiva disminución en el número de biopsias quirúrgicas a lo largo de los años, que de hecho hoy en día no se recomienda que se haga una biopsia quirúrgica desnecesariamente, ya que tener un estándar de al menos 90%. En el Mar ya pasamos de los 99% de biopsias percutáneas prequirúrgicas. Y esa es la guía de intervencionismo mamario. En la práctica es muy sencillo y hasta ahora se basa fundamentalmente en el uso de la ecografía, la mamografía que sea por estereotaxia o tomobiopsia, y culminando con la resonancia para las lesiones que son visibles únicamente por resonancia. Pero en realidad, ¿qué son? ¿Y con qué frecuencia se presentan estas famosas lesiones visibles solo por resonancia? Estrictamente, cuando hablamos de lesiones visibles únicamente por reso, estamos describiendo hallazgos detectados por esta técnica, clasificados como sospechosos o no, y que no son identificables por otras modalidades. En general, la tasa de detección de enfermedad accional por reso varía entre 16 y 20%. La ecografía de second look o la ecografía dirigida debería ser el siguiente paso en la mayoría de los casos cuando identificamos una lesión que había pasado inadvertida. Se puede encontrar una correlación ecográfica después de una resonancia en hasta 50-60% de las veces. Y ojo, en 33% de los casos sin un criterio de sospecha previa, es decir, que
no lo supieras por correlación, esa lesión la podrías haber considerado como benigna. Hay una mayor tasa de detección en lesiones, obviamente, malignas, realces, masa o nodulares, en mamas que tengan ecoestructura homogénea y de menor tamaño. Eso es cuando tenemos entonces una mayor tasa de detección. Y la tasa de detección más baja se encuentra en realces no masa, cerca de 30% y focos en 37%. Lo que hay que quedar claro aquí es que siempre es más fácil, económico y cómodo para la paciente someterse a una biopsia guiada por ecografía, pero eso si encontramos una correlación adecuada. No sabemos, no hay un protocolo claro de qué hacer en los casos en que quizás la posibilidad de detección, o sea, la tasa de detección en el second look sea más baja. ¿Y eso cuándo se produciría? Pues en el contrario que hemos descrito antes, ¿no? Lesiones muy pequeñas, mamas realces no nodulares, mamas con unas ecoestructuras que de cara ya o por la previa o con la actual sabemos que es una mama con una estructura muy heterogénea o mamas muy voluminosas. Y en estos casos podríamos plantear, según la organización del servicio, pues o hacer directamente una biopsia por resonancia. Yo sé que hay centros que ya derivan a esta paciente directamente, o ya identificando que es un caso que requiera pues de un radiólogo con más experiencia, pues, por más raro que pueda parecer. Y también podemos considerar, porque sí es verdad, que si la lesión no tiene un criterio de alta sospecha o es una lesión probablemente benigna, hacer un seguimiento siempre que apropiado. Lo que hay que frisar aquí es que una ecografía negativa de second look por sí sola no debe excluir malignidad si no vemos nada. Si la ecografía es negativa, eso no implica que no haya lesión. Hay que valorar junto con la resonancia y con el criterio de sospecha que tendríamos. Pero solo por no ver no podemos olvidar. Las lesiones visibles por resonancia tienen una tasa de malignidad del 22 al 33%. Por lo tanto, estas lesiones tienen que ser valoradas histológicamente. No es fácil disponer de biopsias guiadas por resonancia. Yo no dispongo de datos específicos sobre la disponibilidad de esta modalidad en España y tampoco en Barcelona. Pero os presento este artículo del 2018 del EUSOBI. Es una encuesta. De los 177 miembros que respondieron a la encuesta, solamente un tercio practicaban biopsia por reso y la mitad de estos estaban en el entorno académico. ¿Qué ocurre con la mamografía con contraste? No hay datos específicos sobre las tasas de lesiones ocultas detectadas solo por la mamografía con contraste. No obstante, nosotros sí sabemos, por distintos estudios, que la mamografía con contraste tiene una sensibilidad similar a la de la resonancia, ¿vale? Como podemos ver en este caso que lo tenemos aquí del Hospital del Mar, me da un caso muy bonito de una correlación radiológica, radiopatológica, ¿no? En que prácticamente no se ve la lesión en la mamografía, se ve súper bien en la imagen recombinada, la resonancia es bastante similar a la mamografía con la imagen recombinada y luego es un carcinoma infiltrante. Hay una buena concordancia entre el tamaño de la mamografía con contraste reso y lo que se ve en anatomía patológica, por lo que no debe distar mucho la información de la mamografía con contraste respecto a lo que ya está descrito para la resonancia con algunas observaciones a más. La imagen de baja energía, es decir, la imagen integrada al estudio de la mamografía con contraste, favorece la correlación. Ese ejemplo es un caso que tengo aquí. La imagen inicial, donde nosotros tenemos una duda aquí en esta zona. Hicimos una mamografía con contraste. Esta es la imagen de baja energía. Y como podéis ver, a pesar de ser la imagen de baja energía, que no es la imagen para ver el iodo, la propia lesión ya tiene un poco más de realce. O sea, es una lesión que ya en la baja energía es más densa. Y eso favorece la visibilidad y la correlación. Y obviamente esa lesión al final capta en la mamografía con contraste recombinada y resultó ser un carcinoma tubular. Hoy por hoy es una técnica que también parece tener una buena especificidad. En algunos artículos se dice que es más que la reso, quizás por una menor influencia del realce de fondo, lo que implica también que podría tener un mayor valor predictivo positivo. Pero entonces,
cuando nosotros identificamos un realce que solo es visible en la imagen recombinada y que también se corrobora o solo es visible por la resonancia, ¿qué es lo que hacemos? Pues hoy por hoy, para estas lesiones, la única cosa que tenemos es la biopsia guiada por resonancia. Esto es lo que teníamos hasta mediados, finales de 2019. Pero hoy ya hay comercializado un equipo de biopsia guiada por mamografía con contraste. Entonces estamos delante de una realidad que se cambia. Una realidad en que el panel de intervencionismo mamario se adapta para incluir aquí la mamografía con contraste como guía para las lesiones que solo son visibles por técnicas funcionales, es decir, por rezo o por contraste. Y también, al ser más fácil, puede ser que acabe siendo utilizado en el futuro más que la biopsia por rezo, porque es más accesible. Entonces podríamos usar no solo para lesiones que solamente se vean por contraste, pero también por lesiones que se puedan beneficiar de una mejor definición de la zona de realce. Podemos aumentar la precisión. Entonces, ¿qué es la biopsia guiada por mamografía con contraste? Es un procedimiento estereotáctico diseñado para acceder a lesiones que realzan y que no pueden ser biopsiadas de manera fiable a través de la ecografía o de la estereotaxia convencional. Al igual que una mamografía con contraste diagnóstica, lo que tenemos son dos imágenes. Una que utiliza los factores de técnica convencional, es la imagen de baja energía que veis aquí, y una imagen recombinada donde nosotros tenemos lo que sería la sustracción y es visible la captación de contraste, ¿no? Como veis aquí, el realce. La ubicación del objetivo como técnica estereotáctica se determina colocando marcadores en las diferentes vistas anguladas. Una descripción general rápida del flujo de trabajo de la biopsia por contraste es una técnica que implica la administración de contraste endovenoso. Nosotros lo hacemos 2 minutos antes, posicionamos a la paciente y solamente después de esos 2 minutos hacemos la compresión. Hacemos la imagen localizadora o scout, un par de estereotaxia, definimos el objetivo, hacemos la anestesia, colocamos la aguja de vacío y empezamos con un predisparo. El predisparo porque después de la aguja, para confirmar que estamos viendo bien el objetivo. Empezamos con el muestreo y estas muestras, por ejemplo, podrían ser analizadas por radiografía, aunque no es necesario. Colocamos un marcador después del procedimiento y este marcador lo podemos confirmar por estereotaxia, por tomosíntesis o por contraste, aunque yo recomiendo que se haga por tomosíntesis. La información del contraste ya pasado aquí 15 minutos de biopsia no sería de mucha utilidad. Indicaciones potenciales. Está indicado para realces sospechosos que no son identificados de manera fiable. Entonces, tenemos que aquí recordar que las ecografías dirigidas tras resonancia son muy útiles, pero en ocasiones culminan con biopsias que son equivocadas. O sea, podemos ralentizar el proceso diagnóstico, incrementando la ansiedad de la paciente. La biopsia por mamografía con contraste tiene el potencial de mejorar la precisión en la localización de objetivos, disminuyendo así los falsos negativos de la infraestimación. Por lo tanto, será una alternativa más accesible, económica y rápida a la biopsia guiada por rezo. Hay algunas limitaciones que son comunes a la mamografía en contraste y a la estereotaxia. Por ejemplo, pacientes que tengan reacciones previas a contrastes, prótesis mamaria es algo relativo. Si consigues hacer una buena maniobra de Eklund y retirar la prótesis del field of view, gana de la biopsia por rezo, porque también sabemos que la biopsia por rezo con prótesis es bastante problemática. Aquí la función renal de contraste iodado siempre va a ser una duda, ¿no? ¿Es posible repetir la dosis de contraste en menos de 24 horas? ¿Por qué? Porque podríamos realizar una biopsia en el mismo día de la mamografía con contraste. Haciendo una consulta en el ACR manual o Contrast Media, lo que vemos es que explícitamente no hay un umbral de volumen de contraste más allá del cual nosotros no deberíamos administrar dentro de un periodo de 24 horas. Pero nosotros como radiólogos sabemos que al menos en urgencias se podría administrar. Yo ya hice en algún caso una administración en el mismo día, pero considerando que no es un procedimiento urgente, emergente, sí que prefiero y recomiendo que se haga la mamografía con contraste y la biopsia siempre que posible en días distintos, ¿vale? Del mismo modo es poco probable
que pueda acceder a más de una lesión a través del mismo procedimiento. Vamos a presentar algunos casos. Esta es una paciente de 61 años con un nódulo palpable en la mama derecha, que vemos aquí en la imagen de baja energía, ¿no? Hay una lesión de contornos irregulares que capta bastante bien, una intensa captación en la imagen recombinada, con algunos realces posteriores. Ambas lesiones fueron biopsiadas por ecografía, ¿no? La principal y los focos, y el resultado fue un ductal infiltrante de HER2 positivo con afectación axilar, aunque aquí no se presenta. La mama izquierda, en principio, en la imagen de baja energía no vemos hallazgos, pero sí que tenemos en la imagen recombinada la presencia de dos realces, ¿no? De los realces, un nódulo y un focal, localizado en unión de cuadrantes superiores. Lo buscamos por ecografía, como podéis ver aquí, no hay una imagen clara asociada en la imagen de baja energía. Hicimos una biopsia por ecografía, pero esa biopsia, como había dicho antes, a veces son equivocadas. El marcador de la biopsia no coincide. Nosotros entonces sí solicitamos una resonancia. Ese es el resultado de la biopsia, que fue negativo. La resonancia confirma la afectación derecha y confirma también la presencia de estas dos lesiones en la mama contralateral, además con signos dinámicos y cinéticos y restricción de difusión. O sea, esa lesión tiene que biopsiarse. Nosotros ofrecimos a esa paciente realizarlo por contraste, en la época lo teníamos, y en el hospital lo hacemos hasta el momento en un proceso de validación clínica aprobado por el Comité de Ética. Antes de realizar una biopsia con contraste, lo que recomendamos es que se revise muy bien, no solo una biopsia por contraste como cualquier biopsia, que se revise muy bien el procedimiento conjuntamente con los demás miembros del equipo, con tu compañero técnico, y valore la posición, la localización y qué abordaje tiene que hacerse, todo eso optimizando el tiempo de procedimiento, ¿vale? Entonces, aquí nosotros vemos que hicimos un abordaje en la paciente con una sedestación, un abordaje horizontal, y esa es la primera imagen localizadora que hicimos. Una sola, no hizo falta más. Y eso a los 2 minutos y 31 segundos teníamos la lesión localizada. Esos 2 minutos y 31 segundos son después de la administración del contraste, que lleva 2 minutos de espera. Con lo cual, en 30 segundos, la lesión estaba localizada. Si está localizada, pues entonces procedemos a hacer las imágenes localizadoras, las imágenes trianguladas, más 15 y menos 15 grados, donde vemos que están las lesiones también perfectamente ubicadas. No hay correlación clara en la imagen de baja energía, aunque la pudiera usar si fuera conveniente. Hacemos todo el procedimiento de anestesia, ponemos la aguja y hago esa imagen predisparo, que es una imagen para mí muy importante para poder definir de que de hecho estoy bien ubicado y localizado mirando hacia la lesión. Hacemos el procedimiento, la adquisición de muestras, 4 o 5 minutos de adquisición de muestras es un tiempo estable. Y después de eso, pues la colocación del marcador, que es muy importante, ¿vale? Para la comprobación del marcador hacemos habitualmente una tomobiopsia, y en la cual podemos confirmar en este bipolar que la lesión es, que el marcador está en la misma posición de la lesión inicial. Esta es la mamografía de comprobación. Como podéis ver, está muy bien ubicado el marcador respecto a la lesión inicial, y el resultado final fue un carcinoma lobular infiltrante, recordando que la mama contralateral era un ductal HER2 positivo. Esa paciente recibió neoadjuvancia, obviamente, ya se intervino, y de hecho, eso fue el año pasado, ya se ha hecho esa señora el primer control al año después del tratamiento y todo perfecto. El segundo caso es una señora con antecedentes de neoadjuvante de mama en 2007, era un lobo biliar, y nosotros vimos esa simetría en desarrollo que captaba en la mamografía con contraste, la hemos recitado por un contraste, y resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. En la mama contralateral veíamos como una imagen especular de realce similar, aparte de esa lesión nodular. Esa lesión nodular no nos molestaba porque era un fibroadenoma que ya se conocía de antes, pero sí nos molestó ese realce, que no lo vimos por ecografía, y decidimos intervenir a través de una biopsia por contraste. Como veis, aquí está el realce. Hicimos una biopsia y el resultado fue de, inicialmente, adenosis con actividad citológica, y después la intervención quirúrgica culminó con un carcinoma ductal in situ. El último caso es una paciente de 56 años del programa de cribado que vino
recitada por la mama derecha. En la mama derecha nosotros habíamos visto, al final no muestro, no enseño, pero era un quiste. Y sí vimos ese realce nodular en la mama, en el cuadrante superior externo. No tenía correlación ecográfica, hicimos una decisión de hacer una biopsia guiada por contraste. Como podéis ver aquí, da la impresión de que es eso, pero la lesión en sí está aquí, no hay una correlación y claramente está muy bien ubicada, muy bien localizada con el predisparo. Eso es solo para que nos enseñe cómo es la imagen si hiciéramos la comprobación del marcador post-biopsia con una adquisición dual de contraste. No es muy útil porque al final podrás ver, no verás el realce de la lesión obviamente, y lo que sí verás será un poco de material hemático con yodo, ¿vale? Yo recomiendo hacer una adquisición con tomosíntesis. Ese caso fue un fibroadenoma mixoide que, como curiosidad, es un típico fibroadenoma de mujeres posmenopáusicas y que suele ser identificado por resonancia. Entonces, los mismos beneficios y los mismos handicaps de las biopsias por resonancia. Nosotros aquí os presento mi experiencia, nuestra experiencia en el Hospital del Mar. Hemos realizado hasta el momento 36. Nos queda muy poquito tiempo. 36 casos desde octubre de 2019. Logramos una visibilidad del objetivo del 100% en todos los casos, con un abordaje la mayoría de las veces horizontal, 82% sedestación, ¿vale? Eso es importante, el tiempo medio es aproximadamente 12 minutos. Otra información importante es que nuestros valores de malignidad están en torno a 36% y de 14% de lesiones atípicas. Si analizamos en la literatura, el VPP de las biopsias por reso también va siempre por debajo de los 50%, ¿no? Pero asimismo, entre 26, 54, 26%, pero siempre por encima de lo que sería la estereotaxia o la ecografía. Eso es normal porque estamos con una cantidad de casos bastante seleccionadas. 4 cosas más. No usar antisépticos a base de yodo, ¿vale? Obviamente parece obvio, pero el yodo aquí podría falsear la exploración. Esperemos 2 minutos antes de comprimir la mama porque si no, no llegará el contraste. Importante no utilizar demasiado anestésico desde el principio porque aquí puedes causar un hematoma y perjudicar la visibilidad de la lesión. Y respecto al número de muestras, es muy importante saber que es un procedimiento dirigido a una lesión que no ves por otras técnicas. Por lo tanto, necesitas estar seguro de que has hecho un muestreo adecuado. Tras revisar bien la literatura, mi recomendación es de al menos 12 muestras con una aguja de vacío. Y obviamente colocando un marcador radiológico, porque esa lesión ya no será más visible, ¿vale? Como conclusiones. Al realizar biopsias mamarias guiadas por imagen, utilice la modalidad que mejor demuestre la lesión. La resonancia y la mamografía con contraste son ambas técnicas de imagen mamaria funcionales. Al menos 50% de las lesiones son visibles por técnicas funcionales, únicamente por técnicas funcionales, pero pueden ser identificadas posteriormente por ecografía dirigida. Entonces, valorar una cosa aquí que estamos intentando mismo en el hospital hacer es qué ocasiones podríamos obviar la ecografía dirigida, ¿no? Biopsia guiada por mamografía con contraste es una realidad y viene de las manos de la propia mamografía con contraste, que es una técnica en ascenso. Permite biopsias de lesiones que realzan y que no se ven por otros estudios. Es rápida y fácil y es un gran potencial game changer de cara al futuro. Pues ya está. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Perdona por la pequeña interrupción. Estamos ya al borde de la hora prevista para la sesión, pero bueno, intentaremos prolongar un poquito más por las preguntas. Tengo ya 2 preguntas para el doctor Juan Pablo Salazar. La primera nos la propone Rosana Medina. Dice, en lesiones con categoría B3A por BAC, ¿siempre se hace resonancia previa a las lesiones extirpadas? A ver, digamos, no se puede decir siempre, porque puedes tener un papiloma sin atipias y que no necesariamente tenga resonancia. Lo que pasa es que si tienes la disponibilidad, si crees que tienes dudas en cuanto a la extensión, en cuanto tienes que sacar de la lesión, sería recomendable.
lógicamente eso depende mucho de la disponibilidad de resonancia que se tenga. Nosotros también tenemos ese mismo problema, que no siempre programar las resonancias, encontrar el hueco, es fácil. Si tienes yo creo que sería seleccionar el caso, y en el caso que lo requieras sería ideal, pero entendiendo que la prioridad de las resonancias son las pacientes oncológicas. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta también para ti, de Ana Rodríguez. ¿Se puede utilizar aguja de 10G o tiene que ser siempre de 7G? Creo que habías... Sí, nosotros inicialmente teníamos la información que mostré con 10G, porque era lo que teníamos disponible en el catálogo del ICS y del hospital. Posteriormente ya tenemos la 7G, y de hecho yo recomendaría la 7G. Tendrá mejores resultados, no necesariamente no tiene más hematoma, y existen otras técnicas para evitar complicaciones. Por ejemplo, la lesión cutánea se puede proteger la piel, se pueden separar las lesiones. Entonces la recomendación mía sería utilizar 7G, será un procedimiento más rápido, menos traumático, menos cortes, menos residuos seguramente. No tengo los datos para mostrarlo, pero recomendación inicial 7G. Si tienes dudas, si está muy cerca piel o alguna otra estructura o lesiones pequeñas, la 10G puede estar indicada. Muy bien, muchas gracias. Tengo ahora una pregunta para el doctor Alcántara, de Raúl Ortega. Dice, ¿un realce no masa en resonancia magnética con criterios de biopsia? Si no se realiza en una mamografía con contraste, ¿las biopsias con guía de resonancia magnética o no se biopsia? A ver, no entendí muy bien las preguntas. Sí, a ver, yo de mi experiencia, los realces masa, no masa, mejor dicho, claro, lo que has preguntado, los realces no masa, yo siempre los he visto, sobre todo si tienen criterios de biopsia por resonancia, yo siempre los he visto por mamografía con contraste. Lo que sí está pasando es que focos pequeños que se ven por resonancia pueden no ser visualizados en la mamografía con contraste. Y eso es perfectamente normal, sobre todo considerando que la resonancia tiene una sensibilidad, la res, la mama tiene una sensibilidad similar, pero la resonancia parece ser, muestra mucho más realces glandulares de fondo que la mamografía con contraste. Entonces tú puedes ver muchos realces focales que no son de alta sospecha, pero que te marearán un poco, y luego vas a la mamografía con contraste y no tendrá la repercusión de esos realces. Y ahí sí lo que indicaría es que quizás no debería de preocupar mucho. Pero un realce masa, sobre todo si hay criterios de biopsia por eso, yo hasta hoy los he visto casi siempre o siempre en la mamografía con contraste. De cualquier modo, una cosa que tenga criterio de biopsia se tendría que biopsiar. Muy bien. Dos preguntas, creo que son básicas, pero claro, la charla de hoy se centraba en el tema de la biopsia con mamografía con contraste, pero nos hacen preguntas básicas sobre la mamografía con contraste. Nos dice Mar Vega, dice, para la realización de mamografía con contraste, ¿se precisa de un mamógrafo especial para esta técnica? No específicamente un mamógrafo especial. O sea, de hecho, la mamografía con contraste es simplemente una actualización del software del mamógrafo, ¿no? En cuestión de hardware, se utilizan unos filtros específicos que varios mamógrafos lo tienen. Entonces, lo que las casas comerciales han hecho ha sido actualizar el software del mamógrafo para permitir la obtención de esa mamografía con doble energía y su posterior sustracción dando la imagen recombinada. Hay mamógrafos, pero si el mamógrafo en principio no fue pensado para tenerlo, sí que es más difícil, ¿vale? Pero cada vez, hoy en el mercado hay como 5 casas comerciales que ya ofrecen la mamografía con contraste. Por lo tanto, es una técnica que es una cuestión de años para que se estandarice más de lo que ya es. O sea, es algo que ha venido para quedar. Y otro también relativo a esto, a principios básicos, dice, ¿hay diferencias en la captación entre lesiones benignas y lesiones malignas? Sí hay, pero es curioso porque la mamografía con contraste no es un estudio esencialmente dinámico como es la resonancia, ¿no? La resonancia tienes, dependiendo del protocolo, entre 5 o 7 fases post-contraste. Entonces aquí la mamografía con contraste tendrás que sacar un poco la información
de lo que es la morfología de la lesión en la mamografía, porque no deja de ser una mamografía, no es una técnica mamográfica, y también sacarás un poco de información de la captación que obtendrás en las imágenes recombinadas. Nosotros en el Hospital del Mar sí usamos un protocolo que nos da algo de información dinámica, porque al final acabamos viendo si con una imagen tardía esta lesión está realzando más o menos, pero aún no está demostrado que esa información implica que esa lesión es benigna o maligna. O sea, es sumando conocimientos de mamografía y ecografía obtendremos la información de si eso es de benignidad o de malignidad. Muy bien, muchas gracias. Y ahora por parte del moderador, a los dos, pero quizás probablemente más a Juan Pablo. Dentro del circuito asistencial, ¿cómo os relacionáis con los cirujanos o con los clínicos? ¿Son ellos los que hacen la prescripción? ¿Sois vosotros mismamente los que indicáis la posibilidad de una resección por vacío? ¿Cómo han asumido ellos esta posibilidad? ¿Lo ven como una competencia? ¿Lo ven como una alternativa? ¿Lo ven como un avance? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Yo creo que ellos lo ven como una alternativa para casos seleccionados en que ellos consideran que se pueden beneficiar. O sea, yo creo que ellos también ya tienen bastante trabajo y les va bien que les ayudemos con algunos de estos tipos de lesiones que las podemos manejar nosotros. Desde luego la paciente es manejada por un clínico, llevada por un clínico, examinada, valorada, interrogada. O sea, yo creo que es necesario que siempre haya este clínico de por medio. Entonces ellos son los pacientes que indican o que derivan la paciente para la realización de la exéresis. Sin embargo, nosotros lo podemos sugerir, podemos hablar con ellos, o cuando hablas con la paciente se lo puedes comentar, pero al final la indicación clínica no es solamente sacar la lesión, sino si tiene dolor, si está asociado, qué tipo de antecedentes tiene la indicación clínica, y el seguimiento posterior también es dado por un clínico. O sea, yo creo que para ellos es un trabajo multidisciplinar, es una alternativa que para ellos es útil. Lo importante es dar salida, que si ellos los solicitan que se haga y que se haga bien, y no que les genere más problemas, es decir, que en complicaciones o que más residuos, simplemente hacer las cosas y que les soluciones el problema. En la medida que puedas solucionar el problema, ellos están satisfechos. Muy bien. Tengo aquí una última pregunta del chat de Ricardo Caballero para el doctor Alcántara. Dice, ¿con la mamografía de contraste se puede hacer biopsia con aspiración en vacío por estereotaxia? ¿La compresión puede afectar a la captación? Bueno, de hecho, es completamente recomendable, casi mandatorio, que la biopsia se haga con un dispositivo de vacío, porque es una lesión de difícil acceso que no lo verás por otra técnica, entonces hay que ir a por todas, ¿no? Yo recomiendo y hay que hacer con una biopsia con aspiración por vacío, y siendo una técnica de momento estereotáxica será guiado por estereotaxia, es decir, que la aguja tiene que ser por vacío. Esa aspiración no va a afectar a la captación porque la captación la utilizas para localizar la lesión, ¿sabes? La usas antes de introducir la aguja. Entonces, primero localizas la lesión, define las coordenadas que enviarás al mamógrafo, de manera automática el propio mamógrafo ya se posicionará para que solamente con introducir la aguja dentro de la mama, esa aguja, la punta de esa aguja ya estará mirando a la lesión. Por eso hacemos la imagen predisparo. Una vez confirmas ya que la lesión está bien ubicada delante de la punta de la aguja, haces el disparo, avanzará esa aguja unos milímetros, lo suficiente para incluir esa lesión en el medio de la cámara, y ahí sí procederás a la aspiración. Una vez tú ya hiciste toda la aspiración necesaria con la obtención de las al menos 12 muestras que he recomendado, ahí sí habrá un problema con la captación. Inicialmente porque la lesión ya habrás aspirado, pero ya no hace falta. O sea, ya habías localizado, puesto la aguja y aspiraste la lesión. Pones el marcador y confirmas que el marcador está donde la lesión estaba antes. Sí, preguntaba el tema de la compresión, si la compresión afecta a la captación también. La compresión sí afecta a la captación desde que no permitas que ese contraste llegue. Han habido en el principio del todo
no en nuestro centro, pero ha habido algunos casos en que se intentó comprimir la mama y administrar el contraste para hacer la biopsia. Y se confirmó que haciendo eso, obviamente estás impidiendo que el flujo sanguíneo llegue de manera adecuada hacia la lesión. Entonces la lesión no captaba. Por eso que hasta de la misma manera que una mamografía con contraste diagnóstica, la recomendación es hacer la administración de contraste y esperar 2 minutos antes de comprimir la mama. Ese contraste en la mama se puede quedar hasta 8 o 10 minutos. Entonces tienes una ventana bastante adecuada para hacer el procedimiento. Entonces, contraste y espera 2 minutos. Muy bien, gracias, Rodrigo. Nada, solo te voy a hacer una pregunta. Son ya las 6 y 9 minutos y quiero que me contestes en menos de 15 segundos. Nada, ¿tú crees que en un futuro es posible que la mamografía con contraste sustituya la mayor parte de indicaciones de la resonancia en el momento actual? Sí, sí creo. Porque es práctico para el radiólogo. Muchos pacientes prefieren y los propios cirujanos y oncólogos les gusta. Entonces, reúne una serie de criterios de que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que nos quedamos todos con este mensaje. Desde luego, son mensajes muy buenos, tanto por la parte de Juan Pablo en la parte terapéutica, como por la tuya en la parte diagnóstica. Y nada, agradecer a los ponentes, a toda la gente que ha acudido a la reunión y a los organizadores el haber estado presentes. Teresa, ¿quieres añadir alguna cosa más? ¿No? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengáis un... Gracias a vosotros.